Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En uno de los emails que he recibido hace bien poco, me he encontrado con un caso que me parece interesantísimo para estudiar un enigma que llevo analizando desde hace mucho tiempo. La posibilidad de que haya seres que vaguen entre nuestro mundo, nuestra realidad y otra, lo que sería una dimensión que no conocemos, que está ahí, oculta entre las sombras, con seres que esperan aprovecharse de nuestros miedos y de nuestras inquietudes. Como si hubiese algo que mascase nuestro terror tras aparecerse ante nosotros y se alimentase de ello. Algo que supiera que su mera y retorcida presencia, el acto de poder ser visto, fuera el motor para poder estar bien en un mundo que no vemos nosotros y que, bueno, pues prácticamente sería también el motor para ellos, como una cuenta atrás para poder salir de allí. Algo que transitase a su vez también en el mundo de los sueños y en la vigilia, lo que sería pues ese espacio de tiempo que transcurre entre que estamos despiertos y que estamos dormidos. Sería algo que utilizase también el amor por nuestros semejantes como estímulo para tratar de irse a otro estrato de la realidad. Seres parecidos a nosotros, quizá nosotros mismos, atrapados tras morir, que quizá ni siquiera sepan quiénes son ni qué son, comidos en su propia desdicha, en una pena, en un terror sin límites y sin remedio, en un universo que no entienden y que además no les deja salir de allí, en un bucle infinito que no para de repetirse y que los atrapa y cuyas rendijas pues de alguna manera pues llegan a aprovechar, como decíamos, para presentarse ante nosotros y bueno, pues finalmente para tratar de salir de allí con el resultado de darnos miedo. Algo escalofriante, tétrico, brutal, que se compone de un solo ente o de varios mezclados entre sí y unidos en una forma tremenda que nos mira de cerca y hace cosas sin que sepamos de su existencia, es decir, están ahí. A veces las vemos y a veces no, y que además elige incluso el momento perfecto para llamar nuestra atención, como para tocarnos, como para interaccionar con nosotros, para captar todos nuestros temores ancestrales, desde que somos incluso niños pequeños. Hoy, como decía, vamos a hablar de un correo electrónico que he recibido y que se compone, de unas vivencias, está hablando de unas vivencias y vamos a exponer lo que le pasó a una mujer japonesa de una localidad llamada Aichi Ken. El nombre de esta mujer se va a quedar en el anonimato por expreso deseo suyo y bueno, pues creo que no os va a dejar indiferentes porque su caso es especial y además es que lo que os voy a contar pues forma parte de una serie de avistamientos que se han producido en más países. Es un incidente pequeño, como vamos a ver, pero es muy interesante y como suele decir pues muchas veces pues las mejores cosas se guardan en frascos más pequeños. Esto pues se suele decir en mi país, ¿no? Y creo que en más países. Bueno, pues el email dice así: Hola Vicente, hoy encontré tu canal en YouTube y me encantan todos los relatos que cuentas de tus casos y todo tu trabajo y me suscribí. Me pareció muy interesante un vídeo que tiene de título ¿Se acercan los demonios a nuestras camas para quitarnos la energía? Y bueno, en sí a veces no entiendo del todo lo que dices porque nací y me crié en Japón y por eso tengo mala ortografía, pero
quiero decirte que me pasó algo similar que no se lo he contado a nadie y que creo que tú sí me vas a creer. Acababa de tener a mi primera hija y las desveladas noches me dejaban muy cansada, así que las horas que podía dormir de noche, pues lo hacía y me dormía al 100%. No había nada que me levantase de lo cansada que estaba, solo el llanto de mi hija que tenía unos 3 meses de recién nacida. Yo tenía 20 años y una noche me eché a dormir a la cama junto a mi esposo. La cuna de mi bebé estaba a mi lado y mi bebé estaba durmiendo como nunca, pero no sé por qué me desperté. No podía dormir, estaba echada mirando a mi esposo cara a cara. Él estaba dormido. Así que pensé que quizá si cambiaba de posición, pues podría coger sueño. Entonces decidí darme la vuelta hacia donde estaba la cuna de mi bebé. Todo fue muy rápido, porque es que justo cuando me di la vuelta, había una mujer al lado de mi cama, en mi costado, muy cerca de mí. Estaba entre la cama y la cuna de mi bebé. Me estaba mirando. Parpadeé una vez pensando que era algún tipo de efecto óptico, pero ahí seguía. En cada parpadeo iba desapareciendo, poco a poco, y la seguí viendo durante 3 o 4 segundos. Se desvanecía poco a poco con cada parpadeo. Era una mujer que tenía el pelo negro muy largo y tenía una túnica blanca. No vi su cara, porque todo el cabello le tapaba el rostro, pero sabía que me estaba mirando. Yo soy de esas personas que por más miedo que tenga, no lo demuestro porque pienso que es peor demostrarlo. Así que cuando desapareció, me levanté rápidamente para ver a mi bebé y allí seguía, durmiendo tranquila. No levanté a mi esposo porque sabía que no me iba a creer. Yo solo me eché y seguí durmiendo. Sé que no fue un sueño. Todo quedó ahí hasta que el año siguiente, cuando tenía 21 años, estaba en la cama, echada boca arriba, y al mirar hacia el techo, en medio de la noche, esa mujer, estaba ahí, también echada, sobre mí, sin tocarme, mirándome como volando en el techo. Esta vez sí le vi la cara y sus ojos. Era una mirada muy, muy profunda. Sus ojos eran completamente negros. Tenía una sonrisa de oreja a oreja, aterradora. Su cabello se esparcía por todo el techo. Finalmente desapareció como la primera vez. Creí que era como un sueño. Era ella. Era ella. La misma que la vez anterior. Espero que no me pase más porque me asusté mucho. Y bueno, no espero que me contestes. Con que lo hayas leído estoy satisfecha y me siento bien por contárselo a alguien. Muchas gracias.
Aquí acaba el email de esta mujer. La verdad es que ha sido impresionante poder compartirlo con vosotros. Y bueno, pues en primer lugar, darle las gracias a esta chica que me ha mandado con gran cariño este email y que no se esperaba que le contestara. Y bueno, ojalá pudiese contestar a todo el mundo. Y creo que es muy interesante todo lo que he contado, y además es que la correspondencia que he tenido con ella ha sido muy dulce, ha demostrado gran sinceridad a la hora de expresarse, dándome todos los datos, ¿no? Y todos los detalles. Una mujer reservada pero muy educada, como son los japoneses, ¿no? Y bueno, pues vamos a analizar a partir de aquí lo que son los hechos. Una aparición repentina de un ser con rasgos faciales no habituales en los dos avistamientos. El primero, por cierto, mucho más claro que el segundo. La misma protagonista, con esa túnica blanca. Una túnica, como decíamos, una mujer sin rostro, cubierto por cabello, y luego ojos negros con una sonrisa tremenda en una iconografía similar a la que hemos visto en otros lugares del mundo. Su presencia implica además una querencia de esa figura por ser vista, como decíamos al principio. Quería que la viese, sin ninguna duda. Y claro, ¿por qué? De ser una entidad sobrenatural, ¿por qué ser vista? ¿Por qué avisar? ¿Por qué despertarla? De hecho, ¿sería posible que algunas entidades quisieran alimentarse de ese susto inicial, de ese momento en el que el cerebro manda la señal química de horror tremendo? Esas neuronas, que por cierto también están en el corazón y que también influyen en el corriente, en lo que sería la corriente sanguínea, ¿no? En la tensión, ¿no? En la tensión cardíaca. ¿Por qué revelarse ante nuestros ojos? Quizá esa es lo que sería ese comportamiento, esa reacción de nuestro cuerpo, quizás sea la clave para lo que sería ese alimento de esas entidades. ¿Por qué revelarse ante nuestros ojos? Y dos posturas además diferentes, pero no sale si nos fijamos del todo bien, porque en este caso lo sorprendente es que la testigo no muestra miedo alguno, se queda ahí, no muestra miedo, pero sí habría podido acercarse a la cuna del bebé, esa figura, sin ser detectada, y esto nos va a quedar como enigma en este caso. En el segundo incidente el avistamiento es mucho más claro y flotando sobre la testigo, que se encuentra, como decíamos, en un estado de vigilia entre el sueño y la realidad. Y creo que me entendéis lo que es esto, ¿no? Que no estás ni durmiendo ni despierto, y creo que nos ha pasado a todos. Interesante observar eso, porque estamos ante un punto en el que se ha investigado que nuestro cerebro sí ve este tipo de entidades y ha ocurrido en muchísimos países, a nivel mundial, a muchísimas personas, en todos los momentos de nuestra historia. Un caso de un ser con los ojos totalmente negros, una sonrisa tremenda, profunda, amplia, flotando. Esa sonrisa que además como que enlaza con un miedo ancestral a lo que sería pues algo malo que te sonríe y que tiene esa dualidad y que incluso te da más miedo si te pasa. Flotando, pero claro, ¿qué pretendía esa misma entidad hacer con la testigo? Esa gran pregunta, ¿no? ¿Qué le podría interesar de ella? ¿Y por qué en esa casa solo a ella? De hecho, el factor tiempo es importante. ¿Por qué un año después entre un incidente y otro? El factor tiempo es importante, como decía. No existe aún así un patrón, porque no ha pasado antes, no ha pasado después. Pero sí es la misma figura. En el primer avistamiento de ella, pues ve la figura, ve lo que es la entidad.
El pelo le cubre el rostro, cosa que hemos visto antológicamente en la cultura japonesa, pero nadie sabría decir cuál sería la escena más tétrica, la que está flotando o la que tiene al lado entre ella y su bebé, con esa, lo que sería esa incertidumbre de saber qué ha pasado con la cuna. Nada más que termina todo esto, ella va corriendo a ver si ha pasado algo con su bebé. Sí que podría expresaros una cosa, que ambas estarían encaminadas, esas vivencias, a producir un pánico total, extraer energía, un ser no de esta dimensión espaciotemporal, sino otra dimensión, sin ninguna duda. Es muy interesante, por tanto, hacerse más preguntas. La presencia de esa túnica blanca siempre enlazando con las leyendas japonesas, ¿no? Esa misma figura. ¿O es acaso un miedo que sería como una muestra del inconsciente colectivo que decía Carl Jung, ¿no? Un miedo que caló en un país y que jamás se fue, y que gracias a que todos los seres humanos somos capaces de interaccionar a nivel cerebral, pues como una especie de mente colmena, pues aparece y reaparece generación y generación en un mismo país. Porque sobre todo, vale, ha pasado en más sitios, pero sobre todo esto pasa en Japón. Incluso se han hecho películas, pero basados esos films en hechos reales. ¿Y por qué esos ojos negros siempre? Es una muestra de que la entidad no se fue donde debía ir tras fallecer. Lo hemos visto en casos en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Chile, también en España. Estos avistamientos que se dan son históricos y ocurren en muchos lugares del mundo, además silenciados por los medios de comunicación, ya que es un fenómeno extrañísimo. Visitantes de dormitorio que aparecen, que desaparecen, físicos reales, aquí, entre tu cama y lo que más quieres en el mundo. Y llegados a este punto, una última y tremenda pregunta, también fascinante. ¿Por qué el pelo se esparcía por el techo en el segundo avistamiento? Esto significaría que estas entidades no se atienen a las reglas de la gravedad de la Tierra. Luego estarían en una realidad con sus propias reglas físicas, algo que es muy poco explorado por los investigadores. Aquí tenemos un caso que he querido acercaros, que, bueno, pues le ha pasado a una espectadora de este que es vuestro canal, y que espero que os haya planteado pues tantas preguntas como me ha pasado a mí. Y bueno, pues si tenéis más, pues aquí en la cajita de comentarios las podemos ir viendo entre todos. Y bueno, pues nada, que me ha gustado muchísimo hacer este videoprograma, que intentaré hacer pues una pequeña sección de estos casos que me mandáis, y también iré compaginando con los casos de avistamientos de extraterrestres y con investigaciones de enigmas tanto actuales como antiguos. Lo vamos a ir poniendo poquito a poco, ¿no? Y bueno, pues espero que a cada uno de vosotros pues os puedan ir gustando estos diferentes temas. Nada más. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.